Nuevo León, viva Nuevo León. Hasta parece refrán, pero no. ¿Cómo terminó la historia que empezamos el viernes de manera cardíaca y terminó el sábado en la madrugada después de 4 horas de transmisión? Gracias, Samuel. Pues efectivamente, Samuel García renuncia a la carrera presidencial y el sábado todo fue muy lento. Fíjense que íbamos a hacer transmisión, pero por cuestiones de fuerza mayor no se pudo. Y Samuel García subió un video a sus redes sociales ya por la tarde del sábado, cuando se supone que el mensaje lo iba a dar en la mañana del sábado. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué es lo que dijo Samuel García? Pues básicamente que él regresaba, que reasumía más bien funciones en el estado de Nuevo León, porque no iba a permitir que la vieja política se quedara, ¿no? Con su estado, que se quedara con el estado que habían ganado. ¿Cuál fue el video, así el primer videíto que nos encontramos Samuel García? Pues miren, fue muy activo Samuel como reasumiendo funciones y vamos a escuchar lo que dijo Samuel García el sábado y esto lo hago solo para actualizarlos porque a partir de este momento, a partir de este video, o particularmente desde este video de Samuel y los eventos privados o públicos que tuvo, pueden estar en riesgo. Porque a estas alturas, seguramente lo saben si se informaron en la mañanera y demás, que el PRI, sobre todo el PRI, habría chantajeado a Samuel García. Lo habría extorsionado básicamente. Bueno, pues ahora no existe solamente una extorsión, sino que existe una amenaza. ¿Y por qué es importante que nos remitamos a este video? Porque justamente la amenaza del PRI, la amenaza del PAN, desde las instituciones que tienen secuestradas, llámese Fiscalía y el Poder Judicial, pues están amenazando con tronar a Samuel García por usurpar funciones, ¿sí? Por que se acordarán que cuando Samuel reasume, hubo ahí una laguna de que el Congreso se hacía aguaje, ahorita lo explicaré, que el Congreso se hacía aguaje, pero que no se hacía aguaje. Al final, el tramito en el que no lo reconocieron como gobernador, que fue el fin de semana, Samuel García tuvo eventos como gobernador y ahí es en donde se lo quieren tronar. Así que vamos por partes porque esta amenaza evidentemente sigue. Esto es lo que dijo Samuel García el sábado por la tarde, su mensaje de reasumir funciones como gobernador de Nuevo León. Este es un mensaje para todo México y en especial para Nuevo León. Créanme que siempre tengo en mente a mi estado. Cuando decidí registrarme a la precandidatura, era convencido que desde la presidencia a Nuevo León le iba a ir mucho mejor en todos los aspectos. Pero también por ello, ante el primer y mínimo riesgo, reasumí funciones. Pude haber nombrado a Javier Namarro gobernador interino del estado, pero eso implicaba ceder mis principios, porque el PRIAN reiteradamente me pedía la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto y sobre todo impunidad. Nada más y nada menos que les limpiara sus expedientes, que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos. Querían limpiarse fiscalmente. Y eso yo jamás lo iba a permitir. Y cuando íbamos llegando a un acuerdo, siempre llegaban Alito del PRI o Marco del PAN a reventarlo. Era tal el temor que contendiera que jamás quisieron negociar por las buenas. Por eso, cuando vi que el Congreso estaba ensañado en su impunidad y en dinero, decidí ir a tribunales. Acudimos a la Suprema Corte, acudimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a muchos juzgados de distrito, y tras una pelea legal larga, a último minuto, la máxima instancia nos cerró la puerta. En ese momento decidí regresar a Nuevo León para que siga siendo imparable, porque le demostramos a todo México que en 2 años lo que logramos en Nuevo León no lo pudieron hacer en 40 y no iba a poner en riesgo ese legado. Hoy estamos aquí convencidos de que mi equipo, mi gabinete, porque hoy los vi, vamos a hacer el mejor gobierno en la historia de Nuevo León. Así que tranquilos. Pero también esto me dejó una gran lección y tengo que compartirla. Fue tal el crecimiento en estos 10 días que tembló el sistema, lo digo con todas sus letras. La vieja política nos descarriló.
En 10 días de precampaña y con tan solo visitar 6 estados de la República, nos consolidamos en segundo lugar. Mandamos el PRIAN a tercero en caída libre. En 10 días de campaña, fuimos la esperanza de millones de jóvenes que estaban lejos de la política, con apatía total, de que no se sentían representados ni por Morena, ni por el PRI, por el PAN, y vieron algo nuevo que los llenó de energía. Ahí están los videos en las redes. Ya quisiera Morena o el PRIAN tener el contagio y la potencia que tuve con Mariana en estos 10 días. Y fue tal la sacudida que tuvieron que acordar en lo más alto de estos poderes fácticos para bajar a Samuel García de la contienda. A ese PRI de Alito y PAN de Marco que creen que ayer ganaron, quiero decirles que al contrario. Y en el 24, en Nuevo León se van a topar porque le quitaron la opción fresca a millones de jóvenes y ahora México se ha dado cuenta de lo ruin que son para descarrilar un proyecto íntegro, incorruptible, que logró resultados en Nuevo León y los quería llevar al país. Hoy, desde Nuevo León les digo, se metieron con el estado equivocado. Despertaron un león, se metieron con Nuevo León. En 2024, tengan por seguro que los vamos a borrar de Nuevo León. No van a ganar un solo diputado de Nuevo León, van para afuera. Y desde Nuevo León les mando un mensaje. Se van a topar también con pared a nivel nacional, porque México sí tiene opción y es Movimiento Ciudadano, a quien hoy refrendo mi apoyo total y les doy las gracias a don Dante, al partido y al equipo y precandidatos que confiaron en mí, que se impregnaron de energía y en estos 10 días les demostramos que ni Xóchitl ni Sheinbaum tienen la energía, el proyecto y lo nuevo que es Movimiento Ciudadano. Hoy esto apenas comienza. Hoy les digo desde Nuevo León que el 2030 está muy cerca y ahí me van a tener y vamos a ganar y ya no nos van a poder bajar porque lo que hoy inició en todo México, esta sacudida de las juventudes, ya nadie los para. Muy buenas tardes. El gobierno Samuel García, ¿no? Diciendo que esto ya nadie los para, ya sabemos que se va a lanzar en 2030, también nos avisa, como lo hizo el propio Marcelo Ebrard, en condiciones completamente distintas, seamos honestos, pero nos avisa que va a entrar a la contienda del 2030. Vi a muchas personas, incluso nosotros en la transmisión en vivo, la maratónica de 4 horas, decíamos, no, Mariana, fue la euforia, Mariana no puede ser candidata a la presidencia de la República por la edad, pero eso no descarta que Mariana pudiera ser candidata al Senado. Algo que tampoco era sorpresa, ¿no? Que Mariana se fuera al Senado no va a ser sorpresa. Y de hecho, después de lo que acaba de pasar en Nuevo León, yo no sé qué tan fácil sea para Morena, sobre todo, dejen el PRI y el PAN, para Morena ganarle a una Mariana Rodríguez en Nuevo León. Ya veremos, todavía no vayamos a cantar victoria, ni mucho menos vayamos ahí asegurando cosas que todavía no sabemos, porque de Morena tampoco sabemos cuáles serán los candidatos al Senado por el estado de Nuevo León. Sí sabemos que Mariana es muy probable que termine siendo la candidata al Senado, sí, es lo más probable, sí tiene la edad para estar en el Senado, pero no para la presidencia. Entonces, quiero seguir con la historia de Samuel, porque ese es el primer video que sube Samuel García, en donde explica a grandes rasgos por qué regresa. Pero hay un segundo video también de Samuel García, en donde ahora sí que con pelos y señas, explica más a profundidad, diciendo que prácticamente lo vieron como Santa Claus y el PRI y el PAN le entregaron un pliego petitorio de qué es lo que estaban buscando para que aprobaran o se quedara Javier Navarro como interino mientras Samuel se iba de licencia. Y es una carta que parece, sí, como de Santa Claus, según lo que dice Samuel García, que ya lo había ventilado la propia Mariana Rodríguez. Entonces, vamos a escuchar lo que dijo Samuel García en lo que sería la cartita de Santa Claus que le piden PAN y PRI, que al no ceder, pues complica absolutamente todo. Una carta, esta no es, estas son las líneas. Una carta con 11 puntos petitorios. Creían estos güeyes que yo soy Santo Claus.
Primero, 2,500 millones de pesos para el año que entra. Segundo, todas las carpetas penales que tienen Paco, Chefo, Adrián, Raúl, todas, desístete. Las que están en la FGR, porque todos traen facturas y robaron y puro bandido. Tercero, no, esta sí, yo sigo incrédulo, mijes. No pagar impuestos los siguientes 5 años. Así. Que les diéramos un blindaje o limpia fiscal, decía el artículo. Imagínense, los más ratas, aparte no querían pagar impuestos, los vatos, 5 años limpiados. ¿Cómo iba yo a ceder? ¿Cómo iba yo a ceder a que los más malandros no pongan lo que le tienen que poner? Cuarto, Adrián fiscal. Adrián de la Garza, fiscal general del estado por 9 años. Sexto, creo que es tesorero de San Nicolás. Un bandido. Se enriqueció vendiendo facturas 20 años. Se apellida Reynoso. Ese güey, auditor superior del estado, 9 años, güey. Así, pura barbaridad, güey. Desístete, impunidad, dinero, Adrián fiscal, Reynoso auditor. La vi y le dije, guárdamela porque un día la voy a hacer pública, güey. Son unos corrientes. El PRI y el PAN de Nuevo León, lo digo con todas sus letras, es lo más corriente que he visto en mi vida. Y entonces el viernes a las 11:55 de la noche, que dice un ministro de la Corte, tiene que entrar el candidato del PRIAN, dije, ni madres, güey, me bañé, me cambié en friega. Dije a Marianis, ahí vengo, y fui a asumir funciones. No le voy a dar el gobierno a la gente más corriente de todo México, ¡nunca! Y se van a ir, los vamos a sacar de México y de Nuevo León, porque aquí hay principios, somos incorruptibles. Un aplauso a la bancada naranja de Movimiento Ciudadano, chingao. ¿Cómo le hacen para aguantarlos todos los días, neta? ¿Qué se toman? ¿Un Ribotril o un Nexium o qué? Porque está cabrón. O sea, verlos todos los días, mis respetos. Yo les voy a pagar un quiropráctico mañana para que le saque las contracturas. Una carta. Ahí está, eso es lo que dice Samuel García, ¿no? Entonces, les va a pagar les va a pagar ahora el quiropráctico a los diputados para sacar las contracturas. Que seamos también bien honestos, los diputados de Movimiento Ciudadano, pues también fueron a meter a sus simpatizantes en un modo muy porril al Congreso para pelearse. Algo que el PRI y PAN se quieren lavar las manos, pero pues no les queda. A este punto, básicamente Samuel lo que está diciendo es que le mandan un pliego petitorio donde le piden dinero, donde le piden que no les cobre impuestos, oiga nomás esto, donde además le piden a Samuel García que pusieran a Adrián a su rival, que fue pues básicamente su contrincante en la gubernatura, a Adrián de la Garza que lo ponga como fiscal, etcétera, ¿no? Entonces le hacen toda una sarta de propuestas. Samuel dice no. Aquí hay dos maneras de interpretar esto, ¿no? O Samuel dijo no, o Samuel tuvo miedo de que le investigaran a profundidad en 6 meses lo que podría haber pasado. ¿Por qué? La auditoría ha registrado que al menos en el caso de Samuel hay como unos 60,000 millones de pesos que no están debidamente comprobados. Lo curioso de aquí es que no hay denuncias, ¿no? Se supone que el Congreso local, si efectivamente pues está viendo que falta dinero, el Congreso local, que su responsabilidad es supervisar el presupuesto a través de la Auditoría del Estado, se supone, ¿no? Se supone que deberían de haber presentado algún tipo de denuncia y no hay una sola denuncia. No hay una sola denuncia en contra de Samuel García o en contra de su administración o en contra de alguna dependencia por el dinero que ha observado la auditoría. Acuérdense que en los temas de auditoría, y esto lo hemos explicado muchas veces,
La auditoría te hace una super, o sea, te hace la revisión y cuando encuentra que pudiera faltar dinero que no está debidamente comprobado, te avisa, tú tienes tiempo para, pues, subsanar, para arreglar esos errores y llegas y entonces, pues, ya compruebas y dices, bueno, aquí está, te dan un periodo para que lo hagas. Si no lo haces, entonces se presentan las denuncias. Pero Samuel García va para 2 años, ya, bueno, ya va para el tercero, como ya no se va para la presidencia, pues está formalmente empezando su tercer año. Pues Samuel García en realidad no, o sea, no le han presentado denuncias, no le han presentado denuncias. Lo único que han es que sí hay una observación de dinero y que sí, efectivamente, si se mantenía un gobierno interino ajeno a los intereses de Samuel García, por supuesto que se lo iban a torcer, pero evidentemente, ¿que le pudo dar miedo? Claro, claro que le pudo dar miedo. Pero eso no quita a que muy probablemente esta cartita que le piden sea cierta, porque lo he dicho, ni Samuel García ni la mafia del poder son exactamente la misma política, pero con diferentes estilos, nada más. O sea, tienes el estilo de Samuel García, que está mucho más metido en las redes sociales, que miren, tiene un grupo de seguidores de redes sociales, hablemos de los TikTokers, por ejemplo, híjole, híjole, no voy a decir que, ay, qué miedo, pero sí tiene un número de seguidores importante que lo defiende a capa y espada en redes sociales. Y las redes sociales no es lo mismo que las calles. Y en el estado, oye, y en México en general no es lo mismo la gente del norte o la sociedad norteña que el centro o el sureste del país. No es lo mismo. Entonces hago estas precisiones porque a veces normalizamos y decimos, bueno, es que a como yo lo veo, entonces ya esa es una realidad para todos y no es así. Pero vaya, aquí el punto es que, ojo, sí creo que hubiera sido, que el PRI o el PAN le manda esta cartita a Samuel García y sí también creo que Samuel le pudo haber entrado más allá que el miedo de perder 6 meses de legado o que le arruinaran 6 meses de gobierno. Creo que el miedo sobre todo estuvo en que pudieran hacer auditorías y que lo pudieran denunciar. Pero ¿eso quiere decir que Samuel García ya está a salvo? No, en realidad no está a salvo. Hay muchas cosas más que decir. Continuemos con esta historia, porque Samuel García no solamente ha compartido estos videos o este video en realidad, sino que también Samuel comparte un tercer video. Ahora sí que me voy con las versiones de Samuel para agotar este recurso. Samuel comparte un tercer video en donde explica las razones por las que decidió no subirse, por las que decidió ya no contender a la presidencia de la República, que en realidad ya las habíamos escuchado, pero para no fallar, porque fue en un evento distinto, vamos a dejar claro que se escuche la voz de Samuel García, porque de aquí vamos con las de la cancha contraria. Mata grilla, y creo que este gobierno ha demostrado que en las buenas y en las malas nunca dejamos de trabajar. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, sábados y domingos, aquí estamos y no vamos a descansar porque sabemos que estamos construyendo lo que no se hizo en 40 años. Carreteras, hospitales, presas, ductos, camiones, líneas del metro requieren de toda la atención de este equipo y que todo el presupuesto se cuide, sea incorruptible y que no se desvíe un solo peso. Anduvieron 2 o 3 días los del PRIAN diciendo que qué ocultábamos, que por qué le tenía miedo a poner un interino, que qué escondía. No hay nada que esconder, PRIAN, porque a diferencia de ustedes, aquí somos incorruptibles. Y si no los dejamos entrar al gobierno, es para que no se robaran lo que hemos cuidado 2 años. Muy buenas tardes y muchas gracias. Esa es la respuesta de Samuel, ¿no? Esa es la respuesta de Samuel. Dice, trabajo mata grilla. Dicen que si les tuvimos miedo, que si no, entonces mejor nos quedamos y trabajo mata grilla. Entonces, más o menos Samuel García se justifica y dice, no fue miedo, sino que no participé porque no les iba a entregar lo que hemos cuidado 2 años. Esa es la versión de Samuel. Pero de ahí a decir que Samuel está ya sin broncas o que ya no tiene mayor problema, no. Porque Adrián de la Garza, justamente Adrián de la Garza, el que fue muy mencionado
en estos días porque Samuel, o sea, el propio Samuel García, dijo que el interino, o sea, el vicefiscal, Luis Orozco, pues estaba siendo pues manipulado o que era pues un manipulado de Adrián de la Garza o un enviado básicamente a Adrián de la Garza, ¿no? Entonces, efectivamente, Adrián de la Garza, priista, que fue alcalde de Monterrey, que había ocupado varios cargos, que ya había ocupado el cargo de procurador fiscal, sube a su cuenta de Instagram, porque la batalla, si se la quieren dar a Samuel, tiene que ser exclusivamente a través de dos plataformas, Instagram o TikTok. Y esto es lo que dice Adrián de la Garza desde sus redes sociales. Ten ya tus imparables mentiras. En los últimos días has estado utilizando mi nombre reiteradamente para distraer el ridículo nacional que hiciste y desviar la atención de los delitos que estás cometiendo. Entiendo el miedo que tienes de que si soy fiscal puedas terminar en la cárcel. Cuando me lo comentaste, fui muy claro y te respondí que toda mi vida la he dedicado a perseguir a los delincuentes para que no hagan daño a la sociedad. Samuel, si soy fiscal, voy a perseguir todos los delitos tuyos y de quien los cometa. Hoy es particularmente preocupante lo que estás haciendo. En este momento no eres gobernador del estado y estás usurpando las funciones del Poder Ejecutivo. Estás violando flagrantemente una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está documentado que alteraste el periódico oficial del estado para beneficiarte. Pareciera que todo lo sucedido en los últimos días no te deja claro que no eres el dueño de la ley, que no estás por encima de la Constitución y que tarde o temprano llegan las consecuencias. Si llego a la fiscalía, ten la seguridad de que voy a investigar y llegar a la verdad de todo lo que escondes, que te generó tanto miedo como para no irte. Te lo dije hace un año, si tanto miedo tienes, me puedes vetar el día que legalmente reasumas el cargo de gobernador, porque no tengas la menor duda, los delincuentes irán a la cárcel. Ya por favor deja de mentirle a Nuevo León. Vamos, ¿por qué no les platicas a la gente que estás pidiendo 14,000 millones de pesos de deuda para el próximo año? ¿De ahí pensabas pagar tu campaña? Ya por favor, no mientas, Samuel. ¿Dónde están los camiones que tanto dices haber comprado? Porque la gente sigue haciendo interminables filas en las paradas del camión. ¿Dónde está el agua? Dices haber resuelto la crisis del agua y la gente no tiene agua en sus casas. ¿Dónde están las líneas del metro que tanto dices haber construido y resuelto el problema de movilidad de este estado? ¿Dónde está la seguridad que le prometiste a la gente de Nuevo León? ¿Dónde está el aire limpio? Explícale a Nuevo León por qué el despacho de tu papá cobra sumas millonarias a proveedores que cobran cientos de millones de pesos del gobierno del estado, que por cierto son millones de pesos que derivan de los impuestos que nos cobran a todos los ciudadanos. En los últimos días se derrumbó tu credibilidad. Tu palabra no tiene valor. Los dos más altos tribunales de este país exhibieron tus mentiras y tu incompetencia. Todo esto te llevó a consecuencias tan desastrosas que hasta tu partido te lo ha señalado. Soy un hombre de derecho y respeto las instituciones. Hago un llamado a la sociedad para que regresemos a un estado de legalidad y paz. Exijamos que se vaya quien miente y viola la ley constantemente. Samuel, que te quede bien claro, ni tú ni nadie por encima de la ley. Samuel. Ahí tienes al fiscal, o el que quiere ser el fiscal, más bien. Adrián de la Garza diciendo que a Samuel le debe de quedar muy claro que está usurpando funciones. Y eso es lo que iba. Hay una amenaza del PRI y del PAN. Pero ¿cuál y en dónde nos enteramos del mensaje de esta amenaza? ¿Cómo está la cosa? Nos enteramos del mensaje o de la amenaza como tal y de la fortaleza que tiene el mensaje que están dando cuando, y ahí es donde les digo, PRI, PAN, disimúlenla tantito, no parezcan tan inocentes, parecen novatos, parecen novatos. Samuel García está acusándolos de estar coludidos para evitar que se vaya de licencia o para interponer o para meter a alguien que es fiel a sus proyectos. Y lejos de demostrar que está equivocado, le dan el ejemplo, le demuestran que tiene razón. Por eso es que por mucho que pudiéramos no estar de acuerdo con Samuel García en un día normal, estos no son días normales, porque aquí hay cosas en las que sí tiene razón Samuel García. Ahora, que Samuel García pudo, si no tuviera miedo a haberse ido de licencia, sí lo pudo haber hecho. La pregunta, yo insistiré con ella, es ¿miedo a qué fue?
miedo a que lo investigaran a fondo y que entonces lo denunciaran y que se metieran en procesos legales y que lo pudieran meter al bote, o que le desaforaran o le quitaran el fuero, lo que ustedes quieran, o miedo a efectivamente lo que él dice es que se robaran o que le metieran mano y destruyeran lo que él ha cuidado por 2 años. Ahí es un tema de queda sujeto a interpretación porque no nos enteraremos hasta este momento. Para mí los argumentos claros son, si efectivamente hubiera un tema en contra de Samuel por un tema de presupuesto, ya estarían las denuncias presentes. No es como que la fiscalía no la tengan controlada, la fiscalía es cuota del PRI. Entonces, perfectamente el PRI puede hacer sus denuncias sin mayor temor porque ya de por sí tienen al fiscal en la bolsa, o en este caso al vicefiscal, e intentan mantener la fiscalía como cuota propia con el tema de Adrián de la Garza. Pero regreso a esta parte de Adrián de la Garza porque justo Adrián de la Garza dice que estuvo usurpando funciones. Y aquí ocurrió algo bien interesante. ¿Se acordarán ustedes que el viernes por la tarde el Congreso local, Mauro Guerra, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el estado de Nuevo León, informa que tenían retenida la licencia de Samuel porque no se resolvía lo del interinato? No se resolvía. ¿Por qué no se resolvía? Porque había recursos legales. Porque Samuel promueve recursos legales por un lado y el Congreso por otro. O sea, cada quien empezó a interponer sus recursos por todos lados. Samuel se fue con 500,000 jueces. Ahí en donde le dan el trancazo más fuerte es el Tribunal Electoral, porque Samuel se estaba argumentando, ¿no? De que, y ya profundizaré en eso también más adelante, porque hay un dato bien curioso del que Samuel se debe de estar arrepintiendo canijamente. Pero en donde, según Samuel en su momento, y ese era un argumento del que él se aferraba, según el gobernador interino tenía que ser del mismo partido del que Samuel García. El tribunal le responde que eso no es cierto, o sea, que nada más le dijeron que tenía que elegir el Congreso, total. Samuel García termina desistiéndose de sus recursos en el tribunal, pero el Congreso, por esos recursos legales y por ese vaivén, interpuso pues un documento en donde tenían amarrada la licencia de Samuel García y decían, Samuel no se puede ir. Samuel le valió queso olímpicamente, así, le valió este recurso que presenta Mauro Guerra y solamente lo retoma cuando ya quiere regresar a gobernar Nuevo León, que sabíamos que fue en la madrugada, pero él dijo que fue a las primeras horas más bien antes de que se acabara el 1 de diciembre. Total, este recurso que promueve el Congreso existió, pero me resultó muy curioso que Mauro Guerra, presidente del Congreso del Estado de Nuevo León, retira ese recurso. O sea, vean, de verdad los designios políticos regios estaban alineadísimos, ¿eh? Decide retirar ese recurso como si no hubiera existido. Entonces, ahora sí, como ya no te retengo la licencia, anda y ve. Se supone que eso lo tuvieron que haber hecho desde el viernes, pero el Congreso el viernes entró en vacación, ¿no? En su mente dijeron, a mí nunca nadie, o sea, a lo que quiero llegar es que el Congreso de Nuevo León, cuyo representante es Mauro Guerra, es un panista, Mauro se la vivió el viernes diciendo que nunca recibió ningún tipo de notificación a favor de Samuel, aunque existían resoluciones locales, pero bueno, existían, que nunca, no, que ellos ni por enterados no sabían, ellos miren ni así, no sabían, que no iban a volver a sesionar, que no iban a hacer nada. Pero cuando se trata de algo que ellos necesitan, entonces sí están disponibles. Tan disponible estuvo Mauro Guerra que retira los recursos en contra de la licencia de Samuel García, los echa atrás. ¿Y qué quiere decir que retirar los recursos? Que reconocían que Samuel estaba de licencia. ¿Para qué? Para que el interino pudiera asumir funciones de gobernador. Entonces, tenías a Luis Orozco, ¿no? Que asume funciones como interino y que se aferra al cargo. Se acordarán que en el video dijo que no, que él estaba, que el poder ejecutivo recaía en él, ¿no? En un soberbio. Entonces, Luis Enrique Orozco, asume funciones, ¿no? Como gobernador interino y todavía el 3 de diciembre estuvo de gira artística o de gira interinata con
Bueno, estuvo de gira, ¿no? Pues es que estuvo de gira artística, porque creo que es la única vez que han visto trabajar a este señor. Es en serio. Creo que las únicas veces que han visto trabajar al vicefiscal es ahorita, cuando necesitaba hacer ruido en redes sociales para que vieran que estaba haciendo trabajo de interino. Porque no es que él no se enterara o sea, que Samuel había regresado, porque el primero que se enteró fue él. O sea, el primero que se entera que Samuel García reasumía funciones y que no usó su licencia fue él. ¿Por qué? Porque Javier Navarro va e interrumpe la rueda de prensa y le dice, el gobernador reasume funciones. Se hizo guajiro, que no sé qué, que no sabía. Se acordarán incluso que primero el secretario de Seguridad lo toca a la espalda y le dice, lo recibirá Samuel García cuando guste. Ahí se puso sus moños. 3 horitos antes había dicho que él quería tener una plática con Samuel García de la manera más cordial, etcétera. O sea, se contradijo, le entraron los nervios, total. Luis Enrique Orozco, cuando le dice Javier Navarro que Samuel regresa, le dijo que quería que el documento fuera dirigido a él y que se lo entregaran al Congreso porque el poder del Ejecutivo recaía sobre él. Entonces, lo que pasa en el Congreso es que se ponen de acuerdo. Lo que no esperaban es que Samuel García regresara. Lo que hacen es que PAN se pone de acuerdo con PRI, o con este caso con el vicefiscal, para que retiraran el recurso que congelaba la licencia de Samuel García y entonces que él pudiera asumir como interino. ¿Para qué? Para que Samuel García regresando, entonces se lo pudieran torcer con el de usurpación de funciones. Lo que a mí me brinca es, ¿cómo va a usurpar funciones Samuel García si él es el gobernador constitucional? O sea, el gobernador constitucional es él. Y solo basta con que avise que quiere regresar para que regrese. ¿Cuál es la bronca? Que volvemos al Congreso. El Congreso hizo como que no se enteró. O sea, el Congreso de Nuevo León se hizo así, miren, de yo no sé, archivaron expedientes, o sea, es más, el documento de Samuel García donde les avisa que va a regresar, lo archivaron, pasó sin ver. Entonces, el Congreso también, o sea, el Congreso que está en manos en este momento de Mauro Guerra, pues también no nos está dando herramientas para hablar de otra narrativa, no nos está dando ningún tipo de herramienta para decir que Samuel no tiene razón. Samuel sí tiene razón en este caso, al menos en cuanto al movimiento del PAN y del PRI. De ahí en fuera, en las razones de Samuel para regresar, creo que podemos debatirlas ampliamente, pero no podemos negar que se movieron muy interesantemente los hilos del PAN y del PRI para que Luis Enrique Orozco y Samuel García estuvieran a la par siendo gobernadores. Entonces, pobre Nuevo León no sabía quién era su gobernador. No sabía. O sea, legalmente, Luis Enrique era el interino y Samuel era el gobernador o es el gobernador constitucional. Insisto, lo único que Samuel necesitaba para regresar a ser gobernador era avisar al Congreso. Él cumple y le avisa al Congreso. Pero el Congreso se hace de la vista gorda, se espera sábado, domingo, sesionan lunes y entonces lunes ya votan todos para que Samuel regrese a trabajar. Eso quiere decir que al menos y muy probablemente 2 días se los vayan a querer ensartar, con todo respeto, a Samuel García por usurpar funciones, cuando el gobernador constitucional es él. Entonces, sí nos damos cuenta que por mucho que Samuel García pudiera tener muchas cosas que esconder en cuanto a presupuesto y demás, y pudiera haber tenido miedo de que llegara alguien ajeno a su proyecto que lo investigara, también los del otro lado no son una perita en dulce en realidad, son más como una fruta fuera de temporada y echada a perder. El asunto es que Luis Enrique Orozco, en la mañana del lunes 4 de diciembre, renuncia como interino. Esta es una joya. Y cuando renuncia como interino, aquí se vio todavía más interesante, lo acompaña nada más y nada menos, porque esto fue una joya, lo acompaña el que fuera el primer intento de el PRI y el PAN por nombrar a un interino. Y hablo de nada más y nada menos que José Arturo Salinas Garza. José Arturo Salinas Garza, panista, presidente del Poder Judicial, curiosamente decidió regresar a sus funciones el lunes 4 de diciembre
decide regresar a sus funciones y al mismo tiempo va y da una rueda de prensa. Échense esta imagen, es una joya que no se pueden perder, con Mauro Guerra en el centro, el vicefiscal de un lado y el del otro. Ahí ya representa Salinas, o Arturo Salinas, al Poder Judicial de Nuevo León. Tienes al Poder Legislativo y al interino. Esa es la renuncia al interino. O sea, lo peor del caso es que esta fue la renuncia al interino. En la renuncia del interino se presenta y reanuda funciones el que fuera el primer intento del PRIAN por ser el interino de Samuel. El mensaje político que dan con esta imagen no es poca cosa. No lo es. El mensaje político que te está dando es que Luis Enrique Orozco va a regresar de fiscal. Al regresar de fiscal, o más bien de vicefiscal, porque todavía falta el proceso de nombramiento del fiscal, al regresar de vicefiscal, nadie dice que no va a poder investigar a Samuel o que no vaya a proceder en contra de Samuel. Es un poder, más bien, es una rama del poder ejecutivo, pero es un autónomo. Se supone que tiene el poder para investigar a un gobernador. Del otro lado tienes al Poder Judicial, que debería de ser un equilibrio de justicia. Pero aquí lo que están demostrando es que es un equilibrio de poder, que es un equilibrio de dame más, que es un equilibrio del poder para los míos y mis cuates. Hablamos del PAN. Ahí lo tienes. Esa es la imagen de Salinas. Esta imagen en particular para mí creo que es emblemática para entender cómo, aunque Samuel nos pueda caer muy mal en muchas cosas, y aunque hay muchas cosas que creo que Samuel no se aprovecha de la comunicación que tiene para evadir los cuestionamientos que se le tienen que hacer, como el tema del presupuesto, de los millones que no se han comprobado, del tema de los camiones de transporte público que llegaron de China, que llegaron muy tarde y que encima llegaron a repararse y que no están en funciones. Esas son cosas que se tienen que cuestionar. Pero independientemente, no puedes regatearle nada a Samuel García con esto. Simplemente no puedes. No puedes regateárselo, no puedes regatear que tiene razón cuando estás viendo el mensaje político en esta imagen en donde un hombre decide renunciar como interino. Renuncias, pero si nunca realmente estuviste en funciones porque el gobernador decidió regresar antes, pero vas y renuncias. ¿Por qué? Porque estás en un entramado con el PRI, con el PAN del Estado. Y eso es clarísimo. Entonces, ahí, esa imagen en realidad demuestra que el poder legislativo y el poder judicial están coludidos, no representan contrapesos uno del otro. Me encanta sobre todo cuando el PRI y el PAN te dicen que la autonomía del Poder Judicial y todo esto, vaya, a mí me encantaría que tuvieran autonomía, pero hasta de los políticos de los partidos a los que han pertenecido. Aquí no se ve ningún tipo de autonomía de estos personajes a los partidos a los que pertenecen. Es increíble que el presidente del Poder Judicial del Estado minutos antes lo hubiera nombrado interino y que antes incluso hubiera sido diputado del PAN. Para mí es inconcebible. Total, renuncia Luis Orozco, Samuel ya se queda como gobernador, pero no cante victoria, al menos el Movimiento Ciudadano, que de por sí no pueden cantar victoria porque pues ahí era como que Samuel era su carta fuerte, pero independientemente de esto, no canten, no digan que no se les está avisando, porque sí es muy probable que empiecen las investigaciones en contra de Samuel García, porque pues ya vieron por ahí, pues ya vieron llamémosle un hueco, o vieron quizás una debilidad en Samuel García, o vieron quizás la ventana, esa es la palabra que estoy buscando, vieron la ventana para entrar y buscar la manera de recuperar Nuevo León. Si no es robándoselo a Morena, es robándoselo a Samuel García. Aguas, que esta guerra con Samuel no ha terminado, y así que digas victoria, victoria de que se haya bajado el interino, en realidad no, porque tuvieron que haberlo hecho, o sea, el interino tuvo que haberse bajado el sábado. Se enteró aquí, bueno, ya no vas a estar, te vas a quedar, pues yo me voy. Eso lo tuvo que haber hecho Luis Enrique Orozco desde el sábado, desde que se enteró, pero no fue así. El Congreso, pues se tuvo que haber dado por enterado, pero no. Ellos
archivaron los expedientes y como si Samuel nunca les hubiera dicho nada hasta el lunes. Entonces, lo hacen a propósito para que al menos estos 2 días puedan denunciar a Samuel por usurpación de funciones. Les digo, PRI y PAN no se van a rendir, sobre todo si Samuel García les arrebató su estado.